La Revolución Industrial de Mijailov. En este libro el autor analiza lo que pasó con los obreros, las máquinas, el surgimiento de las asociaciones y por último analiza la Revolución Industrial en Francia, Alemania, Estados Unidos y por último Rusia, que dice pues algunas cosas bastante cuestionables, pero eso lo veremos más adelante. Así que comencemos. No más leer la introducción, uno se da cuenta que el autor es marxista. Habla un poco sobre el modo de producción, condiciones materiales de la vida, etc. Pero me centraré en el primer capítulo de una vez. Brevemente, la revolución industrial es el paso del trabajo manual a la producción con máquinas. El término lo usó Engels por primera vez en la situación de la clase obrera en Inglaterra. El primer capítulo se llama Causas y premisas históricas de la revolución industrial. La humanidad usó máquinas antes, pero la libertad de una persona para desplazarse y la falta de medios para trabajar, junto con algunos que tenían y acumulaban capital, permitió que la revolución industrial se llevara a cabo. Para el siglo XV, la servidumbre no existía en Inglaterra. El comercio exterior hizo que se buscara incrementar la producción de lana y con ello la agricultura disminuyó y por tanto el campesino fue desplazado por el ganado. Los landlords, terratenientes aristócratas, predominaban en el Parlamento. A través de él, en el siglo XVIII, aprobaron el cercamiento de cientos de lugares, desplazando con ello a los campesinos. Los campesinos solo pudieron ofrecer ahora su mano de obra. Quedaron sin tierra. Fueron liberados del yugo feudal, pero perdieron su medio de producción, la tierra. Se desplazaron entonces a las ciudades y con ello el número de habitantes en ciudades como Manchester y Liverpool multiplicaron su población por más de 10 entre 1688 y 1816. Muchos de los campesinos terminaron sin trabajo. Se promulgaron leyes contra los vagabundos que iban desde azotes hasta la muerte. Francia hizo lo propio y con ello las personas se vieron obligadas a trabajar en lo que fuera, en las condiciones que fueran. El triunfo de las máquinas sobre los artesanos generó más mano de obra para la industria. Las personas pasaron de trabajar poco a no tener casi tiempo libre. Los artesanos no sabían leer, vivían aislados, tenían una vida tranquila. La revolución los obligó a cambiar y a pensar en cómo mejorar su situación. De las dos formas estaban bajo el dominio de la aristocracia. La hiladora mecánica creada por James Hargreaves en 1764 fue el primer paso para que los hiladores se arruinaran. Los inventos que siguieron arruinaron a tejedores, personas que trabajaban con lana, seda y lino lentamente. La burguesía surgió gracias al desarrollo del comercio, que a su vez generó diferencias en las ciudades. Luego, gracias a su dinero, adquirieron derechos políticos y el impulso final fue el descubrimiento de América y las colonias. España y Portugal fueron los primeros en hacerlo. Los holandeses siguieron, se concentraron en el comercio intermedio, invirtieron en la navegación más que los ingleses y con ello su flota transportó un 75% del tonelaje mundial. Inglaterra, luego de varias guerras, acabó con el monopolio holandés. El capital industrial sometió al capital comercial. Francia apareció también, pero Inglaterra se impuso y se convirtió en la potencia marítima. Los ingleses abusaron de sus colonias, generaron hambre y muerte en la India, acumularon gracias a ello capital que invirtieron en su país y además aseguraron un mercado para sus mercancías. Segundo capítulo, etapas fundamentales del desarrollo de la técnica. La revolución comenzó con la industria algodonera, no estaba protegida en términos arancelarios, por lo que los tejidos indios de mejor calidad dominaban. Para resolver la situación a inicios del siglo XVIII se prohibió la entrada de telas indias, iraníes y chinas, pero no funcionó. La invención de la lanzadera de Kay aumentó la producción. Con ello, el tejedor no tenía que hacer el trabajo manualmente, sino que con solo tirar de una palanca, el cordón quedaba en su sitio. Un invento simple, pero que hizo que ya no fuera necesaria la experiencia y con ello las trabas de los gremios quedaron en el pasado, afectando por supuesto a los hiladores. No fue suficiente, pero los inventos posteriores llegaron a la Jenny, una hiladora de Hargreaves
que aumentó la producción y con ello la necesidad de tejedores. Esta actividad, que era complementaria con el campo, elevó sus salarios. Las personas abandonaron la tierra para trabajar solo como tejedores. Como consecuencia, personas comenzaron a tener más tierra, invirtieron y aumentaron la productividad agrícola. Algunos campesinos se vieron obligados a vender su tierra y trabajar para los grandes propietarios. Crompton fusionó los avances en una máquina, lo que permitió producir hilo fino y por tanto tejidos caros como la muselina. Los tejedores manuales la tuvieron cada vez más difícil hasta que el telar mecánico de Cartwright los liquidó. Los inventos terminaron con el hilado y tejido manual. Había una limitante. Las fábricas funcionaban con energía hidráulica, por tanto debían estar cerca a fuentes de agua. La máquina de vapor de James Watt acabó con el problema. Ahora las fábricas podían estar en cualquier lugar. Se necesitaba carbón y había en abundancia. Esto fue gracias a la ciencia. Se requerían ciertos conocimientos para llegar a ser la máquina. Inventores hubo antes. Sus inventos respondían a la práctica, pero la ciencia llevó a los inventos un paso más allá. Y Polsunov inventó una máquina de vapor antes, pero el atraso ruso no encontró utilidad a la máquina. El carbón mineral no fue usado en principio ya que soltaba algunas sustancias tóxicas. Lo que se usó fue carbón de leña. Los bosques comenzaron a ser talados, por lo que la corona los protegió ya que necesitaban madera para su flota. Abraham Derby, en 1735, logró que el carbón mineral pudiera ser usado. Aún así, la leña se seguía usando para la fundición hasta que en 1762 John Roebeck solucionó el problema. La siderurgia tuvo sus propios avances. Gracias a ello, a fines del siglo XVIII se construyeron los primeros puentes de hierro, el primer barco metálico, pero lo más importante fue el reemplazo de piezas de madera en las máquinas por metal. El transporte aún era muy complicado, así que paralelo a todos estos desarrollos se comenzaron a construir canales marítimos para comunicar el país, lo cual disminuyó el tiempo de transporte. Todos los canales los construyeron particulares, dueños de grandes manufacturas o magnates de la industria. Los primeros barcos a vapor fueron lentos, aún más que los de vela. Muchos no querían usarlos, pero otros vieron el potencial que tenían. Los rieles de madera fueron reemplazados. La primera locomotora ya es del siglo XIX, invento de George Stephenson. Era muy lenta, pero con el tiempo fue mejorando. Hubo resistencia por el desarrollo incluso en el Parlamento, puesto que afectaba a distintos intereses, pero el ferrocarril continuó su desarrollo. Si te está gustando el video, puedes darle me gusta, te puedes suscribir al canal y si tienes alguna sugerencia, dejarla en los comentarios. Continuamos entonces con el tercer capítulo que se llama Consecuencias económicas y sociales de la Revolución Industrial y comienzos del movimiento obrero en Inglaterra. Cita: el modo de producción capitalista que se formó en el seno del feudal había vencido ahora a todas las formas de economía precapitalista, condenándolas a la ruina y el hundimiento irremisibles. Fin de la cita. Aunque se hablaba de disminución de la población, la revolución industrial generó lo contrario. La población aumentó. Gregory King, en 1696, calculó que luego de 600 años la población alcanzaría los 11 millones de habitantes. Las ciudades crecieron, la población urbana aumentó y la rural disminuyó. El aspecto también cambió. Ahora había fábricas por doquier y barcos atravesando los ríos. Muchas personas se aglomeraron en poco espacio. Hubo una transformación social. El dueño antes trabajaba a la par con sus empleados, pero la revolución transformó ello. Las viejas clases adineradas, terratenientes, comerciantes, banqueros en general, no invirtieron en la industria. Los inventos tampoco lograron crear grandes empresas. La nueva clase surgió de pequeños terratenientes y artesanos que emprendieron la tarea con no mucho capital y fueron creciendo atravesando un proceso donde la mayoría fracasó y terminó como obreros. Los comerciantes cambiaron de mentalidad, ya que el mercado interno se quedó pequeño. Había que exportar a otros países. Los nuevos adinerados tenían intereses que chocaban en ocasiones, pero se unían para defender sus intereses en común. Las personas, no el Estado, fueron las responsables de todo el desarrollo de la segunda mitad del siglo XVIII. Las fábricas, las minas, los caminos. Aún faltaba fundamentar las ideas de libertad, de las ventajas para toda la sociedad.
el lado negativo aún no salía a la luz. Comenzó a desarrollarse la teoría del derecho natural. Un hombre natural era un hombre libre, de una sociedad con privilegios a una con derechos iguales, de una sociedad con dominio estatal a libertad económica, de un poder estatal divino a un contrato social. La razón también apareció como algo importante. El racionalismo era la causa del progreso. En Francia, paralelamente, los fisiócratas plantearon que la riqueza solo podía ser producida en la agricultura. La industria solo transformaba los materiales, no producía nueva riqueza. En Francia, por supuesto, predominaba la agricultura, pero tenían en común la libertad económica con la doctrina que se estaba desarrollando en Inglaterra. En 1776 apareció Adam Smith. Para entonces ya había diversos progresos y al contrario de los fisiócratas, para él no solo la agricultura generaba riqueza, sino cualquier mercancía, y la fuente de estas riquezas era el trabajo. El autor destaca 13 errores que cometió Smith, pues se los voy a mencionar y ya ustedes me dan en los comentarios qué opinan de ello. Dice que Smith se equivocó en varios puntos. Primero, el desarrollo burgués no mejora las condiciones de vida de los pobres. Segundo, la libre competencia reconcilia los intereses privados con los sociales. Y tercero, su teoría del valor es errada para el autor. Hay que tener en cuenta que el libro es de 1964 y el autor es ruso, es decir, estaba en plena era soviética y por tanto él también, pues, fuera de que comulga con el comunismo, pues digamos que su discurso también pues trata de defenderlo. Pues el último punto es cierto, la teoría del valor de Smith es errada, pero igual la de Marx también tiene defectos porque con el tiempo digamos que se fue mejorando en ello. De hecho yo tengo un resumen de los primeros libros de Smith por acá en el canal. El primer punto, desarrollo burgués no mejora las condiciones de vida de los pobres. Pues yo diría que con el tiempo, si comparamos las condiciones de vida que tenía una persona en la Edad Media, junto con alguien del 20 o del siglo XXI, pues yo creo que a pesar de que obviamente sigue habiendo pobreza, las condiciones de la población digamos que son mejores, tenemos mejores servicios, mejor salud, mejor alimentación, bueno, etcétera. Y pues él dice que la libre competencia no reconcilia los intereses privados con los sociales. Es decir, él piensa que Smith, pues digamos que afirmó eso, pero si miramos el final del libro uno de La riqueza de las naciones, Smith dice lo siguiente, cita, los intereses de quienes trafican en ciertos ramos del comercio o de las manufacturas, en algunos respectos, no solo son diferentes, sino por completo opuestos al bien público. El interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia. Fin de la cita. Bueno, aquí el final del libro uno de La riqueza de las naciones está analizando, digamos, los intereses de los terratenientes, de los trabajadores y aquí por último de los comerciantes. Y precisamente lo que él dice es que pues los intereses de los comerciantes muchas veces chocan con los sociales, por lo que esa teoría o ese planteamiento del autor que dice que Smith plantea que la libre competencia reconcilia los intereses privados con los sociales, bueno, me deja digamos un poco dudando, pero como digo, los leo en los comentarios para saber ustedes qué piensan. Continuando con el libro, luego de Smith aparece David Ricardo, un banquero, que planteó que el trabajo genera beneficios, la disminución del salario los aumenta y su elevación los disminuye. Cita, Ricardo consideraba que el régimen burgués y sus contradicciones son eternos. No supo deducir la sustitución inevitable del capitalismo por un nuevo régimen social más progresista, el socialismo. Fin de la cita. El autor murió un par de años antes de la caída del muro de Berlín y por supuesto un par de años antes de la caída de la Unión Soviética. Me pregunto si este tipo de afirmaciones las seguiría haciendo luego de ello. Tomás Malthus, con su ensayo sobre el principio de la población, planteó que la miseria era debido a que la producción no podía aumentar al mismo ritmo que la población, lo que causaba miseria y muerte. Eso por supuesto también estaba sustentado en la realidad. Si ustedes miran la historia de la humanidad, siempre ha habido aumentos demográficos y luego una disminución porque los recursos no eran suficientes para alimentar a toda la población. Esto cambió gracias al siglo XX
con los inventos, con el nitrógeno, por ejemplo, que permite cultivar más de lo que se cultivaba antes, pero digamos que Malthus no es que estuviera del todo errado, sino que estaba reflejando en parte lo que se veía en la historia de la humanidad. Siguiendo con el libro, los trabajadores se enfrentaron a un nuevo régimen de trabajo más estricto, con horarios, multas y la falta de seguridad causó la muerte a muchos. Como la calificación y la habilidad ya no eran necesarias, mujeres y niños entraron a la fábrica. Al principio, solo los de los orfelinatos. Los padres se resistieron a enviar a sus hijos, pero pronto la miseria hizo que sus hijos terminaran en situaciones parecidas a la de los huérfanos. Hay diversos testimonios que hablan sobre las condiciones de vida. Los jóvenes eran azotados por alguna falta. También se usaba cuando estaban muy cansados y con sueño. En otras fábricas les pegaban directamente con el puño. En otras los castigaban en invierno dejándolos con poca ropa. Las marcas los acompañaron de por vida. Deformaciones en la espina dorsal, raquitismo, mutilaciones, envejecimiento. Según Engels, en 1839 casi la mitad de los obreros tenían menos de 18 años. Un número menor de mujeres tampoco había cumplido los 18 años. El obrero en un inicio no comprendió cuál era la razón por la cual su vida había empeorado. Le echaron la culpa a las máquinas. Así que al Parlamento llegaron solicitudes de distintos gremios para que se prohibieran las máquinas. Querían dejar atrás los nuevos métodos. Los capitalistas amenazaron con llevar sus empresas al extranjero. Los obreros entonces tomaron la cuestión con sus manos y comenzaron a destruir máquinas en distintos lugares. Cita: la clase obrera actuó por vez primera contra la burguesía cuando se opuso por la fuerza al empleo de las máquinas en los albores de la revolución industrial. Fin de la cita. Los obreros se fueron organizando, los hilanderos y los que trabajaban con algodón. En 1796 fue fundado Halifax, sindicato relacionado con la lana. Sus actividades infundían terror y se buscó prohibir los sindicatos. Se promulgaron leyes contra las huelgas, pero el movimiento continuó creciendo, entendiendo además que el Estado no estaba del lado de ellos, lo que hizo que buscaran una reforma del Parlamento. La sociedad más destacada fue la Sociedad Correspondiente de Londres. Llegó a tener 80.000 afiliados. La respuesta fue brutal: persecución, condenas a muerte, incluso para fines del siglo dejó de existir. Durante el conflicto con Francia se atenuó la situación, pero luego de 1815 comenzó a escalar de nuevo. La masacre de St. Peter's Field generó indignación en todo el país. Los mitines aumentaron. El gobierno promulgó las que serían conocidas como las leyes de la mordaza: adiós a la libertad de prensa, al derecho de reunión y a estar seguros en casa. Pero el movimiento continuó. En 1824 el gobierno tuvo que ceder y permitió los sindicatos. Las nuevas ciudades tenían mucha población, pero no representantes en el Parlamento. La presión generó una reforma en 1832 que le dio 65 diputados a estos nuevos lugares. Los nuevos representantes eran burgueses, no obreros. En 1834 anularon los subsidios de pobreza. Ahora solo se podría recibir ayuda en casas de trabajo donde las condiciones eran muy duras, lo que permitió que muchas personas estuvieran dispuestas a trabajar por lo que fuera, y se disminuyó el dinero para ayudar pobres, pero hubo indignación que hizo posible el cartismo. Cita: primer movimiento político proletario independiente. Sus principales focos fueron Londres y Leeds. La Carta del Pueblo era su principal reivindicación: voto para todos los hombres, que éste fuera secreto y quitar el censo de propiedad para el Parlamento, entre otros. El movimiento generó mitines masivos en Glasgow, Newcastle, Birmingham y Manchester. En un inicio hubo burgueses allí. Sumado a ello, no había líderes, lo que evitó que fuera más fuerte. Hubo tres peticiones que, aunque firmadas por millones de personas, fueron rechazadas. Se programó una manifestación para abril de 1848. Por el miedo no surtió frutos y luego de eso el cartismo desapareció. Sin embargo, en la década de 1840 se logró fijar la jornada de los niños en 5 horas, la normal en 10, y se prohibió el trabajo en el subsuelo para mujeres y niños.
Cuarto capítulo, la revolución industrial en Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia. Nacimiento del socialismo científico. En Francia, durante el siglo XVIII, el país tenía algo de industria, pero era mayoritariamente agrícola. Los campesinos aún estaban atados al señor. Las manufacturas tenían trabas burocráticas. Había que pagar aranceles incluso para trasladar mercancía dentro del país. Los avances se comenzaron a ver en el siglo XIX. La introducción de la máquina a vapor, los telares, el reemplazo de leña por hulla como combustible y por supuesto comenzaron las largas jornadas de trabajo, multas y niños de 6 años trabajando. Los movimientos en contra de la maquinaria pronto se volvieron en insurrecciones. En 1831, Lyon vivió una donde los manifestantes fueron tiroteados. Los tejedores se armaron y luego de 3 días, las tropas gubernamentales se vieron obligadas a abandonar la ciudad. No tenían organización política, lo que evitó que aprovecharan la oportunidad, pero sí marcó un precedente y una idea. La clase obrera tenía fuerza. En 1834 hubo otra, ahora con un carácter más político. Para la siguiente década las ideas del comunismo comenzaron a rondar y a generar simpatía en los trabajadores. Alemania iba detrás, estaba fraccionada, había monedas distintas, aranceles y sus propias medidas y precios. La monarquía era absoluta, la nobleza la apoyaba. Apenas en el 34 se unificó la aduana en 9 estados, para entonces eran 36. En la década de 1830 comenzaron a usar máquinas de vapor, aumentó la demanda de hierro y hubo avances químicos. Renania, Silesia y Sajonia fueron lugares que desarrollaron industria, pero en lugares como Prusia, solo el 3% de la población era obrera. La mayoría aún realizaba trabajos que complementaban con la agricultura. Alemania solo pudo competir con condiciones horribles para el obrero, horarios larguísimos de trabajo para hombres y niños. Los hilanderos y tejedores a duras penas sobrevivieron cuando los productos ingleses penetraron el mercado alemán. Una epidemia de tifus fue el resultado del hambre. Miles de personas murieron. En Alemania la policía era más dura. La formación de grupos de resistencia fue más complicada. Surgieron en el exterior y de allí también vinieron las ideas socialistas. Los tejedores silesianos pagaban impuesto agrario, estamental, por la tierra, comunal, para escuelas, incendios y debía, además de todo eso, hacer prestaciones personales. En el 44 hubo los primeros movimientos, uno con varios muertos que tuvo una respuesta tal que las tropas reales tuvieron que huir. Luego decenas de tejedores fueron apresados y torturados. Heine, un poeta, escribió una canción, Los Tejedores, donde maldecía al dios, al rey y a la patria. Fueron surgiendo movimientos en otras zonas, como Smith-Novy y Reichengar, y una hambruna hizo más violentas las cosas. En el 47 ocurrió lo que se conoce como Guerra de las Patatas. Tiendas fueron asaltadas y alrededor de 300 personas fueron detenidas. En Estados Unidos había alguna maquinaria, pero durante el siglo XIX fue que se fue extendiendo por el territorio llegando al sur en 1880. Muchas personas de Europa migraron buscando libertad, pero no fue así. Había esclavitud y trabajo forzado. El choque de intereses entre el norte capitalista y el sur esclavista generaron una guerra civil en el 61. El país estaba inundado de mercancía inglesa. Muchas empresas cerraron a causa de ello. La industria del algodón creció hasta ser la segunda del mundo. Comenzaron a conectar el país a través de canales. Gracias a eso, Nueva York ganó relevancia. Construyeron ferrocarriles, hubo muchas dificultades, a veces el clima los detenía, iban lentos, pero continuaron hasta ser el país con la mayor longitud de ferrocarriles en el 50. Los obreros vivieron mejor que en Europa. Como casi no había mano de obra cualificada, hubo buenos salarios, aunque mucha gente migró. La demanda de mano de obra era creciente. La industria se desarrollaba rápidamente y como había mucha tierra, el granjero no tuvo problemas con eso como hasta los 40. Por supuesto, no se salvaron de las jornadas laborales y su respuesta pidiendo mayores salarios, menos horas de trabajo y los sindicatos tomaron fuerza en la década del 40. Lo que dice de la revolución industrial en Rusia es bastante cuestionable, la verdad. Dice que en Rusia
Esta llegó a mediados del siglo XIX, que a inicios de este siglo ya había industria minera, que en el 60 el 67% de la población era asalariada, pero la servidumbre apenas se abolió en 1861, por lo que esto no es posible. Que la población urbana aumentó, según él, hasta los casi 6 millones de habitantes en el 56 en las ciudades, pero en ese entonces Rusia tenía unas 70 millones de habitantes, por lo cual podemos decir que unos 64 millones vivían en el campo, por lo tanto no hay una masificación de las ciudades. Dice que se construyeron ferrocarriles. En 1861 tenía 1.600 kilómetros de vía férrea. Para comparar, Inglaterra ya tenía 16.000, Alemania 11.000 y Estados Unidos 15.000. En 1866 había 339 máquinas a vapor. Para comparar, solo Prusia tenía en 1847 1.139, recordando que Alemania incluso llegó años después que Inglaterra a la revolución. De cierta manera, el autor buscó un proletario y una burguesía que aún no existían. La revolución industrial permitió entonces que la ideología burguesa y proletaria se desarrollara. En el segundo caso, Saint-Simon planteó que la sociedad debía mejorar la vida de la población más numerosa. De sus discípulos viene la frase, a cada uno según su capacidad, a cada capacidad según sus obras, que luego fue modificada por Marx. Carlos Fourier también abogó por avanzar a una sociedad superior, pero no estaba de acuerdo con la lucha revolucionaria, sino por una propagación de las ideas que permitiera ver los beneficios de dejar atrás el capitalismo. Robert Owen fue el que más destacó en su idea de transformar a la sociedad. En Alemania, Guillermo Weitling criticó la propiedad privada y abogó por la lucha proletaria. Los primeros teóricos no creían que el proletariado solo pudiera cambiar el sistema, se requería también de las capas altas de la sociedad. No identificaron las necesidades obreras. Cita, ni siquiera los mejores representantes del socialismo utópico supieron descubrir las leyes objetivas del capitalismo ni hallar la fuerza social capaz de construir la nueva sociedad. Fin de la cita. Marx y Engels plantearon que el proletariado sería quien lideraría la transformación de la sociedad. Había una misión histórica. La historia humana tenía en todo momento una lucha entre las clases. El proletariado rompería inevitablemente el sistema y se adueñaría de los medios de producción. El autor, en plena era soviética, por supuesto creía en estas afirmaciones completamente. Atrás quedaría la explotación del hombre por el hombre. Inicialmente en el socialismo se distribuye el trabajo y en el comunismo desaparece la división del trabajo. Hay paz tanto interna como externa. Cita, es completamente lógico que el primer satélite artificial de la Tierra fue lanzado en la URSS, país del socialismo, que el primer vuelo en torno a la Luna lo efectuara un cohete soviético y por fin que el primer hombre que penetrara en el cosmos y regresara felizmente a la Tierra fuese un hijo del país del socialismo. Y termina el libro diciendo, la revolución social, que en nuestra época puede hacerse por vía pacífica y por vía no pacífica, es lo único que puede librar a la humanidad del yugo de la explotación capitalista. Fin de la cita. Como se pudo ver, el autor está bastante de acuerdo con los planteamientos de Marx, incluso de cierta manera justifica lo que pasó en Rusia, buscando, digamos, un capitalismo ya en el siglo XIX, precisamente para justificar ese paso al socialismo por una supuesta etapa mejor. Todas estas ideas, por supuesto, están permeadas por el darwinismo y esa evolución no solo natural, sino también de la humanidad, también de los estados y por tanto un sistema económico superior. Pues aunque uno no esté de acuerdo con todas las ideas del autor, igualmente es interesante leerlo, ya que también tiene sus aportes, aunque en algunos lados es bastante problemático lo que plantea. Y aquí pues ya terminó este video. Nos vemos entonces en una próxima.